La finalidad de la inclusión y de las políticas de integración es garantizar, obviamente, la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo para los distintos sectores que se consideren, obviamente, en riesgo de exclusión sociolaboral e incentivar el respeto a la diversidad. Por su parte, podemos mencionar de que las mujeres históricamente han tenido problemas para ingresar al mercado laboral, pero una vez que deciden participar, muestran obviamente un desempleo mayor y una brecha salarial, así como también una informalidad mucho más elevada. En ciclos económicos recesivos y en particular hoy, por la actual crisis sanitaria, el castigo a este grupo se da con mayor fuerza definitivamente, y eso hay que decirlo. El reto de nuestro país y globalmente es la definición de políticas que busquen la igualdad en lo que es la mitigación y recuperación de esta crisis, para así definitivamente poder abrir una oportunidad de que éstas sean apropiadas y también muy efectivas por lo demás, y en la medida en que respondan a las necesidades del conjunto de la población, incluyendo obviamente a las mujeres. Y como estamos como región con respecto de esta temática, es lo que obviamente queremos abordar en el día de hoy, en el siguiente foro panel, que hemos denominado Eliminando Barreras para la Integración Laboral. Es por eso que ustedes van a ver de inmediato, y yo voy a tomar asiento también para compartir este set en el día de hoy. Primero que todo, a doña Andrea Zúñiga del Campo, que es del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de la región de Tarapacá. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, Andrea. Y también tenemos, obviamente, al costado a don Cristian Cortés Leito, que es director subrogante de Senadis Tarapacá, que también nos va a acompañar. Don Cristian, voy a tomar asiento de inmediato. Primero que todo, darle las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un tema importantísimo, definitivamente. ¿Ah? Así es. Y quiero comenzar de inmediato con Andrea para ingresar, y obviamente si a lo mejor alguno de ustedes tiene alguna consulta que quiera realizar, no hay ningún problema. Podemos partir porque en el trimestre julio-septiembre de este año hubo 1.844.792 personas que reportaron haber dejado definitivamente de trabajar desde que llegó a Chile esta pandemia del COVID-19. Bueno, de ellos el 53,8% son hombres y el 46,2% mujeres. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿a qué desafío nos enfrentamos ahora para evitar que las brechas se sigan profundizando y que los efectos sobre el empleo femenino se vuelvan obviamente de largo plazo, Andrea? Bueno, es una temática que nosotros, si bien en estos últimos años, estas últimas décadas, es una brecha que se ha ido ajustando, aún sigue estando presente, aún siguen los números preocupando. Claro. Pero para que esto se pueda revertir, hay que hacer un cambio cultural, ya un cambio. Chile tiene que cambiar culturalmente y tiene que haber una equidad entre hombres y mujeres. ¿Estamos muy lejos de ello? ¿Eso es lo que nos cuesta todavía? Nos cuesta Sí. bastante, nos cuesta poder internalizar aquellos conceptos de equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Aún siguen habiendo un 27% más los hombres ganando más que las mujeres, cumpliendo la misma función, con el mismo conocimiento educacional que tenga una mujer. Entonces ahí se ve como aún todavía hay brechas importantes que debemos erradicar definitivamente. Todavía yo creo que estamos, como decía un buen chileno, de la boca para afuera. O sea, de verdad nos implementamos de este sistema de poder hablar de la igualdad, pero lamentablemente estamos al debe. Así es. Bueno, y lo mismo podríamos comentar también con respecto, y quiero hacer una consulta antes, porque el término personalmente a mí no me agrada cuando hablamos de discapacidad. El término que utilizamos en este caso, don Cristian, podríamos hablar discapacidad, capacidades diferentes, capacidades distintas, ¿cómo? No, bueno, como lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta que el lenguaje crea realidades. Ajá. Y toda esta realidad que se ha creado en relación a la discapacidad, relacionado con cómo utilizamos el lenguaje, no sé, pues, discapacitado, personas cieguitos, personas, los minusválidos, todo eso va creando un espacio que después es súper difícil cambiando, porque esto también es un cambio cultural con las personas con discapacidad, al igual que la igualdad de género, ¿ya? Entonces, una persona con discapacidad tiene un solo nombre: persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, porque esa situación cambia en la medida que cambia el entorno. Ya. Es decir, la persona tiene una condición y tiene cualquier afección, pero lo tiene nomás.
y va a seguir teniendo capacidades. Pero tampoco se le llama capacidades diferentes, porque capacidades diferentes tiene Superman, por ejemplo. Todos tenemos hablamos de sobrecapacidades. Distintos tipos de capacidades, ¿ya? Entonces, el nombre correcto, y para comenzar bien el tema, es personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, ¿cómo tomamos el concepto de discapacidad ahora? Es, si va una persona en silla de ruedas que es absolutamente autónoma, que maneja, que se baja de su auto, desarma la silla, una silla activa, se sube a la silla, cierra la puerta, cierra el auto, pasa por la calle, entra a la vereda con el rebaje de vereda pertinente, llega a un cajero automático para sacar su plata, porque se maneja en forma independiente, tiene hijos, es casado, trabaja, y resulta que en la entrada del cajero automático haya sido un escalón. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una barrera de accesibilidad. Si ahí hubiese una rampa, esa persona podría perfectamente acceder y hacerlo en forma independiente. Pero como no está adecuado el ambiente, entonces, ¿quién es el culpable de la discapacidad? ¿La persona o nosotros? Justamente con eso era la pregunta que le quería realizar en relación a que las empresas en Tarapacá estarían preparadas, obviamente, como para recibir en este caso el ingreso de personas que tengan alguna discapacidad. Bueno, lamentablemente esto es igual, es un cambio paradigmático, es un cambio cultural. Las empresas tienen que ir cambiando de a poco, ir adaptándose a los tiempos, porque cada vez la población se va poniendo más vieja y obviamente va teniendo más enfermedades y obviamente también van a haber muchas más personas en situación con discapacidad en el tiempo. Entonces, tenemos que prepararnos para ese escenario y desde ya nosotros llevamos en el SENADI una tarea de hace muchos años tratando de cambiar esta mentalidad, primero con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, después con la Ley 20.422, que es la ley que nos mandata como SENADI para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, porque son sujetos de derecho, no de caridad, ya que eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, estamos en todo ese cambio, porque tienen que haber cambios, hay barreras arquitectónicas, hay barreras actitudinales, hay distintos tipos de barreras que nosotros tenemos que ir pasando en discapacidad. Hay muchos mitos en relación con la discapacidad y con el trabajador con discapacidad, que se enferman más, que llegan atrasados, que no soportan la altura. Y aprovechando acá que estamos en un ambiente de empresas del área minera y nos ha costado mucho con las mineras que se saquen algunos mitos relacionados con la discapacidad, porque la verdad que los tipos de discapacidad son muchos. No es solamente la persona en silla de ruedas como todos se lo imaginan. Hay personas con discapacidad auditiva, visual en distintos grados, personas con discapacidad internas que se llaman las viscerales, personas con otros tipos de discapacidad. Entonces es variado el ámbito de la discapacidad. Que a lo mejor quizás tienen una incapacidad en algo físico, pero deben tener una capacidad intelectual mucho más potente y que lo hace idóneo en algún puesto de trabajo, me imagino yo. Por eso es lo importante. Yo creo que a las empresas lo que les falta es profesionalizar la evaluación de las personas con discapacidad, porque eso no se está haciendo muy bien, digamos. Entonces, llega una persona a un puesto de trabajo y no hacen un análisis puesto de trabajo, no le hacen un perfil laboral adecuado y tampoco le hacen un perfil funcional, porque si uno hiciera buenas evaluaciones, esas personas tendrían las capacidades para poder ejercer cualquier tipo de trabajo según sus capacidades. Andrea, voy a volver nuevamente para hablar, porque también estos son dos temas tremendamente importantes que influyen mucho en el desarrollo de las personas y ya estamos en el 2020 y debemos definitivamente nosotros ya cambiar, como lo comentábamos al inicio de esta entrevista, de este panel, del chip. Pero nos vamos al ámbito regional y al parecer todavía no hay como una desigualdad con respecto directamente a la parte de género en nuestra región, ¿o no? Sí, claro que sí. Sí, tal como lo dice aquí el colega, no solo regional, sino nacional, como les comentaba hace un rato. Se relega mucho a la mujer al espacio doméstico. La mujer no
no puede salir a lo laboral, al mundo laboral, al espacio público, todavía nuestra sociedad la ve como solamente relegada al espacio doméstico. Por eso vemos también las cifras de que las mujeres muy poco porcentaje de las mujeres toman cargos públicos en la empresa privada, altos cargos. ¿Por qué? Porque simplemente se discrimina un poco, todavía una mujer puede tener, incluso los estudios dicen que mujeres con mayor preparación como doctorado y en sí, les cuesta incluso mucho más lograr algún puesto, al igual que los hombres. Entonces la brecha todavía sigue estando ahí, tanto regional como nacional. Nuestra cultura, desgraciadamente, aún relega a la mujer al espacio doméstico. Y si bien la mujer se desarrolla y se desenvuelve en el ámbito laboral, es más bien en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito ahí, no a gran escala como teniendo parte en algún directorio, en alguna presidencia. Como que se ve generalmente a veces como que se destaca el esfuerzo, pero Claro. no se destaca la capacidad directamente. Siempre se ve que la mujer emprendedora, Justamente. y ahí se ve, pero no utilizamos el mismo género cuando se trata de cargos, decimos la gerente o la abogado, y todavía nos cuesta todavía cambiar esa Y la mentalidad. empresa privada, desgraciadamente, ha costado mucho hacerlos entender y darle, si bien hay algunas empresas que han tomado esa iniciativa, darles cargos altos a mujeres, aún queda mucho por hacer, porque son muy pocas las que toman cargos directivos, teniendo muchas competencias. Entonces, en Chile el 50,7% de la población es femenina. Ajá. Entonces es importante que a la mujer se le pueda también dar la misma igualdad en lo que es género para poder tomar cargos importantes también. Bueno, si bien es cierto, Argentina hace un par de días atrás también oficializó ya y lo generó como un decreto de la incorporación tanto de lesbianas, de travestis, transgénero a las Fuerzas Armadas, algo que todavía ha generado una bataola, que eso nos demuestra de que a lo mejor quizás nuestro continente es el que todavía está un poquito atrasado en cuanto a Sí. mentalidad de aceptabilidad. Así es. Y Chile básicamente fue casi uno de los últimos países en Latinoamérica en poder aceptar que la mujer votara. Esto fue en el año 1940, o sea, hace poco. Fue uno de los últimos países que permitió el voto femenino. Entonces, si lo vemos hace 1940, no fue hace mucho, y ha sido como uno de los países que más lentos en poder integrar a la mujer al espacio público. ¿Qué nos falta en esa empatía? ¿Qué nos falta por poder cambiar ahí? Primero, el cambio cultural, el espacio, como les decía en un inicio. ¿Esto será las nuevas generaciones que a las ya nuevas vienen generaciones, distintas? obviamente, poder internalizar ello el concepto de la corresponsabilidad, que nosotros como ministerio también se imparte harto, es que la corresponsabilidad tiene que ser en el hogar, tanto para hombre como para mujer. No se puede los labores dentro del hogar de crianza solo relegar a la mujer, sino que tiene que ser entre dos. Además, las competencias femeninas, el liderazgo femenino, también validarlo, que es lo que falta en nuestra cultura, en nuestra sociedad chilena, validar el trabajo, el conocimiento que tiene y la capacidad de liderar que tiene una mujer. Eso es súper importante. Yo creo que eso iría ajustando mucho más y yo creo que desaparecería la brecha. Claro, antiguamente se hablaba directamente en la parte de la minería de que la mujer no podía ingresar a una la faena mina, minera. claro. Era como en cierta manera algo que podía generar alguna crisis. Una crisis. Bueno, y después con el tiempo ahora nos damos cuenta de que hay operadoras de equipos mineros y se ha potencializado en ese sentido, Sí. afortunadamente, pero todavía nos queda mucho, al Así parecer. es. Sí, bueno, relacionado con eso, el cambio cultural es lo mismo que nos pasa en discapacidad. Discapacidad y Son muy mujer. parecidos. Imagina una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, que sea mujer y con discapacidad. Uy, ¿Quiénes son quienes se encargan de los niños cuando tienen algún tipo de discapacidad o de cuidar a los enfermos cuando ya están más viejitos los papás, los abuelos? La mujer. ¿Y qué pasa con la mujer? Tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar lo que estaba haciendo, tiene que olvidarse de todos sus sueños. ¿Por qué? Porque socialmente está relegada a eso. Entonces, yo me acuerdo, mi mamá cuando yo era chico no me dejaba entrar a la cocina. Si no empezamos desde nuestras mismas mamás, que nos dejen ser, que desde ahí tiene que la igualdad tiene que ser desde la cuna, porque si no esto no va a cambiar nunca. Así es. Exacto. Y si de pronto a lo mejor la hija iba cuando el papá estaba arreglando algún equipo o algo por el estilo, no, esto es de hombre, le decía antiguamente. Así es. Bueno, ha ido Claro. cambiando poco a poco. Uno tiene claro que hay roles, Exacto. pero no tiene por qué un trabajo no poder hacerlo una mujer versus hombre. O sea, ahí hay una...
Y es lo mismo que nosotros enfrentamos todos los días en discapacidad, por eso hago siempre como Muy paralelo. el paralelo con esto. Con respecto a lo mismo que mencionaba usted, don Cristian, la ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, tanto público como privado, ¿se estaría cumpliendo en realidad de buena manera? O sea, yo creo que se está cumpliendo, hemos ido avanzando porque esto empezó en marzo del 2018 y a un año de la ley. Bueno, esto para que la gente le quede claro que todas las empresas que tienen desde 100 trabajadores hacia arriba les corresponde contratar una persona cada 100 trabajadores que tengan, es decir, el 1%. Entonces, si hay una persona que llega a los 100 trabajadores, le corresponde contratar una persona con discapacidad que tenga credencial de discapacidad o que tenga algún sistema de invalidez, algún sistema de prevención de pensión de invalidez. Entonces, esa persona es es la cuota que se le exige a la empresa o se le exige al servicio público. El servicio público lo supervisa el Servicio Civil y el Senadis. Y el privado, el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo. Entonces van poniendo los contratos de las personas que ellos tienen que contratar, tienen que ir poniendo los contratos en una plataforma informática y con eso ellos van cumpliendo. Si no pueden cumplir con la cuota, tienen algunas alternativas, como son, por ejemplo, las mineras, tercerizar empresas que tengan personas con discapacidad trabajando, sobre todo, imagínense las mineras que tercerizan todo. Si una minera tiene que contratar 5 personas con discapacidad, esa minera puede buscar en las empresas que está tercerizando, los contratistas, en esa empresa también pueden contratar personas con discapacidad y esas personas les sirven para su cuota. Y yo quiero aprovechar, de verdad, estaba mirando recién el monitor, si es que a lo mejor había alguna pregunta, porque si ustedes quieren realizar alguna no hay ningún problema, también sería muy interesante. Es un tema bastante profundo, bastante actualizado y que obviamente tenemos que nutrirnos para ir cambiando, como decía de hace un rato atrás, la mentalidad, que es lo más importante que necesitamos en estos momentos. Hay muchas personas que están trabajando en estos momentos, hombres, mujeres, trans, lesbianas, pero tienen miedo de demostrar, a lo mejor, de poder sacar adelante su género, porque ya están trabajando y tienen temor a lo mejor a perder esta fuente laboral. ¿Qué le podríamos decir a estas personas? ¿Cómo lo pueden enfrentar ellos? ¿De qué manera? Que a lo mejor quizás puede ser un interrogante para ellos. Bueno, hay una ley que es de la ley Zamudio, no se puede discriminar dependiendo del género que éste tenga. Ya, nosotros cuando hablamos de discriminación, obviamente pueden ellos acudir, porque hoy en día se legisló con respecto a aquello, como también ha habido harta legislación, varios puntos que han favorecido. O sea, como un mes atrás, por fin las mujeres pudimos tener el mismo plan de salud que tienen los varones. Pagábamos un adicional por el simple hecho de ser mujer, porque hoy por muchas opciones, hoy en día muchas mujeres deciden no tener hijos, porque es una opción. Entonces, eso les permite, igual ellas tenían que pagar un porcentaje mayor que el varón por el simple hecho de estar en una edad en que podía procrear y después seguir pagando la adicional porque por el hecho de ser mujer se enfermaban más. Entonces, eso también es una discriminación, o sea, discriminar derechamente a la mujer, y eso ya se eliminó gracias a la legislación. También la legislación ha proveído de que las personas que tengan alguna... un género distinto, que se consideren distintas a lo demás, no me gusta llamarlo distinto, en realidad sí. Son, que tengan, que sientan, tienen plena libertad de ellos desarrollarse como quieran ser, o sea, lo importante es que... No importa su condición sexual. No importa la condición, aquí básicamente nosotros como Ministerio y Equidad de Género buscamos eso, que aquí... las barreras sacarlas de en todo ámbito, o sea, dejar de mirar al hombre como a veces la sociedad muchas veces se malinterpreta y se caricaturiza a la imagen del varón, entonces como el hombre malo, el machista, cuando acá el otro día escuchaba una señora que me decía, machismo se escribe con M de mamá.
qué buena, qué buen se escribe, punto. y efectivamente somos las mujeres súper machistas además, porque quienes son las que le entregan el conocimiento a los hijos somos las mujeres. Sí. Como decía Sí. delante, la mamá a él no le prohibía entrar a la cocina, entonces por eso es importante que nosotros esas brechas, nosotros mismos, desde nosotros, desde el único, ya no esperando que salga una política pública, sino que nosotros mismos, poder esas brechas, poder sacarlas y ya así poder integrar a todos los grupos que compongan, sean hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, niños, niñas, todas aquellas personas que tengan un género diverso, todos tenemos que ser una comunidad. Hay muchos que tienen miedo de incluso colocar su condición sexual en el currículum, porque también es otra cosa que tienen miedo cómo van a ser recepcionados y que a lo mejor puedan perder su posibilidad laboral, en realidad, que Claro puede ser que una sí. condicionante. Esto obviamente está dentro de lo que es también no a la discriminación y Claro, está dentro todas las de lo facilidades lo para que ellos la puedan la poner, ¿no es equidad de cierto? género, va dentro de lo que es la equidad del género. La equidad de género no solo habla de favorecer a las mujeres, sino que habla de que debe dársele las mismas condiciones y las mismas capacidades también, hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, y a todo. De eso habla la equidad del género. No solamente se relega a lo femenino, sino que a toda la diversidad que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Voy a retomar un poquito, dígame, Sí, Cristian. quería enganchar eso. Hay algunas personas con discapacidad que están trabajando y que no se les nota mucho su discapacidad y se preocupan de que no se les note, porque si se les nota los echan. Entonces es más o menos súper parecido. Entonces ahora se está dando al revés, porque resulta que ahora los que tienen discapacidad, como salió la ley 21.015, y a ellos les sirve la credencial de discapacidad para una empresa que tenga más de 100 trabajadores, porque obviamente van a cumplir con... Algunos dicen, mire, yo tengo discapacidad, tengo credencial y le voy a servir como cupo para que usted cumpla con la ley. Entonces se ha dado como al revés. Ahora, el tema de primero la ley, después, primero la ley, el garrote y el cambio, así funcionamos nosotros. Porque a nosotros nos ha pasado. Nosotros salió la ley, la 20.422, y empezaron a cambiar algunas cosas en relación a todo lo que es inclusión. Salió la ley 20.420, la 21.015, la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad con las cuotas, con el 1%. Y se empezaron, obviamente que ha servido, porque si hacemos un resumen, por ejemplo, de los primeros años, a nivel nacional se contrataron 1.262 trabajadores en el sector público a nivel nacional y de 241 servicios. Y en el nivel privado se contrataron 3.924 trabajadores en 19.565 empresas. Esos 3.924 trabajadores, si no hubiese estado esta ley, quizás no son contratados. Y paralelamente en Tarapacá no tenemos datos actualizados porque los van a tener a fin de año, pero dentro de lo que es el marzo del 2019, el primer año ya teníamos 103 trabajadores contratados por la ley 21.015, con 106 contratos de trabajo y 18 empresas que los contrataron. Y dentro de eso es súper importante, porque el 29% de servicio, el 26% de construcción y el 14% de comercio. El 77% de esos trabajadores tienen jornada completa, están en jornada completa, y el 73% de esas contrataciones en Tarapacá y a nivel nacional tienen contrato indefinido. Entonces, también se ha logrado un poco evitar que el trabajo sea precario. Hemos mejorado las condiciones laborales también. Ahora, lo que tenemos que mejorar es preparar a las empresas para que puedan tener equipos especializados, para que puedan evaluar personas con discapacidad y los puedan colocar en los puestos que realmente van a ser buenos. Porque si no lo hacen y lo ingresan como cualquier persona, esa persona va directo al fracaso. Entonces, justamente con respecto a ello le quería hacer esa pregunta, si las empresas obviamente pueden ingresar a una persona con discapacidad sin haberla evaluado adecuadamente, esto va en perjuicio de ella, definitivamente, argumentando lo que usted mencionaba. exacto. Lo que pasa es que es súper importante saber de discapacidad para alguien que evalúa, a alguien que va a trabajar en una empresa. Y por eso se está tramitando la ley, la 21.275, que ya pasó de la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado, y en un año y medio más vamos a tener esta nueva ley, que otro garrote. La nueva ley en la cual todos los departamentos de recursos humanos van a tener que tener un experto en inclusión laboral, por obligación. Las empresas privadas van a tener que tener un experto en inclusión laboral en un año, cuando ya salga la ley, porque ya se aprobó la primera parte.
un experto y en un experto en discapacidad que forme parte de su equipo de recursos humanos. Estamos conversando con doña Andrea Zúñiga del Campo, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Tarapacá, y también don Cristian Cortés Leighton, director subrogante de Senadis Tarapacá. Había una consulta, parece que había ingresado por ahí, de un correo que habrían enviado y que me hubiese gustado también, lo hubiesen visto en el día de hoy. Aquí está, dice Atanasio, dice, ¿se fiscaliza que las empresas cumplan la ley de inclusión? Sí, por supuesto. Por ejemplo, a los servicios públicos los fiscaliza el Servicio Civil y Senadis. Y en el caso de los privados los fiscaliza el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección del Trabajo. Y si no cumplen, hay multas. Ya. Y cuando no pueden cumplir, ellos tienen dos posibilidades. O donan a algunas fundaciones que trabajan en inclusión laboral, tienen esa posibilidad, donar, o si no, contratar a través de terceros, tercerizar. Aquí yo creo que con la siguiente pregunta nos tenemos que sumar todos. ¿Ah? ¿Ya? Dice, Ruth dice, ¿es Iquique una ciudad inclusiva? Ah, difícil pregunta. Yo creo que el país entero nos falta mucho todavía para ser Sí, inclusivo. lo que pasa ¿no? es que, bueno, yo llevo trabajando en el Senadi 15 años acá en Iquique, pero como soy terapeuta ocupacional, llevo trabajando en discapacidad muchos años, desde que salí de la Chile, me acuerdo, hace muchos años, llevo más de 20 y tantos años. Ahora, yo comparo desde que entré al Senadi hace 15 años atrás y ahora hemos avanzado una enormidad. De hecho, Iquique, así tal como lo dice ahí la pregunta, Iquique Ciudad Inclusiva, el ICI, es un proyecto pionero piloto que se hizo acá en Iquique para poder cumplir con la ley, con el artículo 50 de la UCUC, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que cambió todos los esquemas y obliga a todos a tener accesibilidad y diseño universal. Todas las calles, todos los espacios abiertos, los colegios, las universidades, todo lo que atienda público, todo tiene que ser accesible para todos. Y esa es una ley que se tiene que cumplir. Entonces ustedes ven las calles, los pares vial, por ejemplo, que ven unas bandas protectiles amarillas, Sí, eso correcto. es Los los sensores, APS que le avisan a las personas ciegas cuando puede atravesar. Eso le sirve a las personas ciegas, le sirve a las personas de baja visión, y todo esto, los rebajes veredas nos sirven a todos, porque esa es una ley que se tiene que cumplir. Voy con una pregunta para Andrea en el día de hoy. Y dice, esta la pregunta la hace Paula, dice, ¿existe algún programa que fomente la equidad de género, la inclusión en la educación escolar? Bueno, nosotros básicamente atendemos lo que es ya el segmento adulto, pero sí estamos como ministerio trabajando con los colegios. Comenzamos hace un mes por instrucción de nuestra ministra, Mónica Salaqué, y comenzamos a hacer talleres, hemos trabajado con algunos colegios, que estamos hablando sobre las brechas, la equidad, la inclusión, todo ese tema lo estamos viendo en los colegios con alumnos de tercero y cuarto medio. Así que todos los colegios de Iquique han sido invitados y hemos tenido buena recepción. Estamos trabajando fuerte en eso, participando. Desgraciadamente con esta temática del COVID estamos solo por plataforma, pero ha sido bastante dinámico, los jóvenes tienen bastantes dudas al respecto y les ha gustado mucho el tema de lo que es la equidad de género, comprender lo que es y cómo podemos resolver esta temática. Les hago una pregunta a ambos, porque igual son temas muy parecidos, porque ambos tienen lamentablemente una conjugación, la discriminación. Pero los niños, estos jóvenes que ven ahora, de cierta manera nos están ayudando y demostrando y desestigmatizando estos temas ahora y buscando más igualdad en ese sentido. Ellos como que nos están enseñando un poquito, porque ellos vienen con una premisa distinta, ellos vienen con un criterio mucho más amplio que conservador de décadas anteriores, ¿o no? Sí. ¿Qué opinan ustedes ambos? Sí, bueno, obviamente otra generación. Una generación que no se espanta, que no viene con el gen de discriminación. Lo que pasa es que muchas veces la discriminación pasa por ignorancia. Por ejemplo, hay gente que comete discriminación porque no sabe de discapacidad, porque nunca ha tratado con personas con discapacidad. Pero los niños de ahora, por ejemplo, que se están codeando con niños que andan en sillas de rueda, con discapacidad física, niños con discapacidad auditiva, niños con discapacidad visual. Entonces, desde chiquititos, ellos se acostumbran. Entonces, más adelante, va a ser súper normal que llegue un trabajador en silla de rueda, que llegue una persona sorda,
que le hablen lengua de señas, y ahí van a tener que tener los ajustes necesarios que tienen que hacer las empresas cuando llega una persona, o puede ser un mismo trabajador de una misma empresa, porque cuando yo voy a un lugar y me dice, ¿por qué usted me está exigiendo un ascensor si esto tiene 2 pisos y yo atiendo público y atiendo público acá abajo y arriba? Y arriba no atiendo público porque está solamente la parte de administración. Entonces lo que yo les digo, lo que pasa es que la persona que trabaja arriba mañana puede tener un accidente y puede estar mirando todo esto desde la vereda al frente y puede estar a lo mejor en una silla de ruedas, ojalá que no. Pero no es solamente para atender el público, es para todo, es para el futuro, es para 50 años más, para que cada uno tenga accesibilidad universal, que todos tengamos accesibilidad universal para todo y que no tengamos que estar adaptando los colegios, las universidades, los trabajos, los malls, etcétera. Si ese es el problema. Entonces, la conciencia se va creando desde pequeñito. Por eso el cambio cultural tiene que venir como desde los más chiquititos para hacer un cambio completo, sobre todo con la equidad de género. Equidad de género. Sí, sí. ¿Qué opinan de Nosotros, como bien decía, es un tema que como lo estábamos conversando hace un momento, he visto que la visión que tienen los jóvenes es mucho más amplia de lo que nosotros teníamos hace tiempo atrás, varias décadas atrás. Sí. Yo lo veo con mi hija, que tiene 14 años, me habla de una diversidad Claro, y me dice, no. papá, pero déjalo, si es su género, ellos Sí. son bisexuales, son lesbianas, son trans y tienen derecho a vivir. Entonces yo miro... Eso ellos tienen ya eso ya internalizado, o sea, que cada uno puede ser lo que quiere ser, entonces no son tan discriminativos, si bien hay Exacto. todavía un segmento que Sí. es como más conservador, pero en su generalidad son más abiertos a todo lo que es la equidad, al poder ayudar, son muy colaboradores. Y a mí me ha gustado mucho trabajar con los colegios, como le dicen, el segmento de terceros y cuartos medios. Ujú. Ha sido muy buena la recepción de parte de ellos, los alumnos, ha sido bien enriquecedor en realidad. Hay un punto, don Cristian, que a mí también me llama mucho la atención y me encantaría, dentro del ámbito escolar, me encantaría de que así como se habla del inglés, se pudiese incorporar los idiomas o las lenguas ancestrales, mapudungún, aymara, quechua, pero también me encantaría de que la lengua de señas formara parte. Yo creo que también ahí hay un segmento que en este momento está visible, pero a la vez invisible. Por ejemplo, nosotros mismos en este momento, si hubiese una persona con discapacidad auditiva, no podría estar comprendiendo lo que nosotros hablamos en estos instantes, que también pecamos de cierta Claro, forma. pero ahí la responsabilidad es de cada uno y de cada servicio, de cada empresa, de todos. La responsabilidad es nuestra, es del entorno. Es decir, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una persona sorda, el 60% de las personas sordas no saben leer ni escribir, o leen y escriben así casi atarzanados, no se les entiende mucho. Entonces, su única, y la ley 20.422 le otorga al LENSE, a la lengua de señas, la categoría de lengua universal. Entonces, en el fondo, si llega una persona, por ejemplo, si llega una persona sorda que solamente se maneja con lengua de señas a una consulta de un médico y le quiere explicar sus síntomas, ¿cómo lo va a hacer ese médico si no sabe lengua de señas? Es responsabilidad del entorno saber, no de la persona. Porque el entorno es el que tiene que ir cambiando para poder incluirlo. ¿Sí? Ese es lo mismo que pasa en los colegios. Cuando hacen esta selección de alumnos a través de internet, el director o los profesores de un colegio no saben cuántos niños con discapacidad le van a llegar. Entonces están prácticamente rezando, ojalá que no llegue ninguno en silla de ruedas, por favor, porque no tengo ascensor, no tengo la capacidad para recibir a un niño en silla de ruedas, porque no tengo la accesibilidad universal y no tengo un baño adaptado. Entonces, eso hay que eliminarlo. Exacto. En el fondo, porque estamos al revés. Porque nos llega la persona con discapacidad, hacemos los ajustes necesarios que teníamos que haber tenido hace muchos años en ese colegio. Hablando de los colegios en particular. Lo mismo pasa con la empresa. En una empresa, por ejemplo, si quieren un administrativo, pero resulta que el administrativo trabaja ese administrativo en un segundo piso y tiene una escalera y no hay un ascensor. ¿Qué va a hacer? Le va a decir, ¿sabe qué? No me mande una persona en silla de ruedas porque no tengo acceso al segundo piso. ¿Vamos a empezar a cambiar los tipos de discapacidad o tiene que cambiar la empresa? Esa es la pregunta clave, obviamente. Y dentro de la mentalidad del entorno también está porque cuántas las personas realmente respetan la señalética de supermercado en malls,
donde está estacionamientos exclusivos para ellos. Eso todos los días. Y son situaciones que la gente no respeta, mujeres embarazadas que tampoco nos respetamos, entonces ahí quizás falta que cambiar ese clic. Exacto. Y nosotros, las personas cuando ocupan no tienen conciencia o de repente porque no tienen conocimiento también en muchas cosas, por eso es importante. Deberían existir sanciones más potentes, más fuertes. Se necesitan campañas. Más campañas. Cuando se pusieron en Iquique estos juegos inclusivos, que eran un columpio para una silla de ruedas, se llenó de niños y se empezaron a columpiar, y en el carrusel ese que hicieron también para una silla de ruedas, lo empezaron a usar los grandes y también lo hicieron tira. Entonces, no hubo una campaña previa porque la gente no estaba preparada para eso, no sabían para qué era. Lo mismo que la gente no sabe para qué son esas bandas podotáctiles amarillas en las calles. No saben para qué son las bandas estas de alerta para las personas ciegas para cruzar las calles. El ruido no que saben para qué es el APS. Entonces, en el fondo hay una cosa también que es cultural. Y nosotros eso es lo que estamos nosotros fomentando y potenciando, la cultura de la discapacidad, porque en la medida que más sabemos, podemos tratarlos mejor. Podemos saber cómo tratar a una persona con discapacidad. Y ese, si lo trasladamos a la equidad de género, también lo podemos hacer cuando los niños o las niñas han nacido, rosado para la niña, celeste para el niño, y ahí empezamos ya de inmediato a contextualizar y es una lo que discriminación. después vemos en el mundo laboral, que hay trabajos que están totalmente feminizados, que solamente la enfermera en un alto porcentaje, un 80, si mal no me equivoco, por ciento son enfermeras, no enfermeros, parvularios no hay, solamente parvularias. Hay trabajos que están totalmente feminizados y otros que están masculinizados. Entonces, por eso, como son masculinos, la mujer no puede ingresar. Pero ya vemos que, como bien comparto mucho tu opinión, que más que penalizar o hacer las cosas más que darle con el garrote, yo creo que es conocimiento. Hacer entender a la población de que hay normas, que hay leyes, que es importante hacerlas valer, que es importante también tener el conocimiento. En nuestro país, desgraciadamente, no les gusta mucho la lectura, pero la única manera de poder adquirir conocimiento es leyendo. Y eso tenemos que hacerlo, o sea, difundir lo que nosotros estamos constantemente en campaña, difundiendo las leyes sobre la equidad, difundiendo leyes sobre violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer. Estamos dando fuerte para más que nada poner en conocimiento a las mujeres, porque no sacamos nada con hacer tantas leyes y al final quedamos ahí con los brazos cruzados si la gente no tiene el conocimiento de qué son capaces de tener, o sea, de qué derechos pueden obtener y cuáles son también sus obligaciones. Entonces eso es súper importante a los niños, empezar a inculcar y a nuestra población también. Yo de verdad, es un tema tremendamente importante, potente y que nunca va a terminar y que por supuesto ustedes también lo pueden trasladar a su lugar de trabajo, a lugar de conversación, tema de conversación, de análisis y con una altura de mira y con un criterio realmente grande y una empatía hacia ellos. Quiero agradecer a don Cristian, doña Andrea, de verdad. Un tema, no, por supuesto, le voy a dar cada uno, como decimos, el minuto de confianza. El minuto de confianza. ¿Ya? Cada uno de ustedes va a tener, por supuesto, explayarse sin ningún problema para toda la gente. Muchas gracias. Bueno, nosotros, te lo comparto, me parece. El día 25, que fue el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Nosotros partimos con esta campaña, no sé si ustedes la han visto en televisión, que es No Más. Sí. Ya no más acoso, no más violencia sexual, no más abuso, no más femicidio. Estamos trabajando fuerte en esa campaña. Nosotros tenemos un teléfono que es el 1455, que es un teléfono de orientación para la mujer, porque a la mujer le cuesta mucho, además nuestra cultura es machista, entonces les cuesta mucho denunciar, les cuesta mucho, porque además hay varios factores, que el tema que económicamente no son independientes, entonces están sujetas y por eso tienen que soportar violencia, en fin. Nosotros tenemos ese teléfono para apoyar a las mujeres y ayudarlas, ¿ya? Ayudar también en forma de cómo emprender, en su emprendimiento, apoyarla, entonces, pero lo más importante es que esta campaña comenzó, que es No Más, que las mujeres ya no más permitan más violencia, que no permitan más abuso, ni acoso laboral, ni sexual, ni callejero, y para eso estamos trabajando fuerte, así que a todas las mujeres les invito a comunicarse con nosotros mediante el teléfono 1455, que es un fono de orientación para todas las mujeres que funciona los 7 días a la semana, las 24 horas del día, no necesitas tener saldo en el celular para poder llamar, y hay profesionales detrás del teléfono para atender, y obviamente es todo totalmente confidencial. No te olvides que eres un ser único e independiente.
Y eso te califica obviamente como un ser humano que tiene todos y los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Que no te avasallen y tampoco te bajen la autoestima. Así que no más. Muchas Bueno, gracias. Don Cristian, me parece muy buena la campaña. Mi minuto de confianza. por favor. Yo le quiero pedir a los empresarios, a los empleadores, que se atrevan a contratar a personas con discapacidad, pero antes de que hagan evaluaciones profesionales para la contratación de cada persona. Porque, por ejemplo, cuando no haciendo una pregunta puede ser súper fatal para algún tipo de trabajo, por ejemplo. Hay personas que de repente tienen, no sé, una crisis epiléptica o 2 crisis epilépticas en un año, y si contratan a esa persona sin una visión profesional de alguien que sepa, ese detalle que es tan pequeñito va a ser súper importante, porque a esa persona puede llegar a manejar un camión y resulta que la vez que le dé la crisis epiléptica puede dejarla tremenda embarrada. Claro. Y eso es porque no se hizo una evaluación perfil laboral, funcional y análisis de puesto de trabajo para tener a la mejor persona en el puesto de trabajo, porque dentro del mundo del trabajo las personas con discapacidad pueden hacer cualquier tipo de trabajo, pero Exacto. tienen que estar bien evaluadas. Eso. Y definitivamente, cada uno que tiene una capacidad distinta del otro. Y a veces es lo mismo que nos ocurre a todos nosotros. Si yo, por ejemplo, digo, y tan simple como esto, no sé si lo van a compartir, que en la casa vive un arquitecto, pero quizás a lo mejor no sabe cambiar una llave del baño. Pero sí un gaffiter que a lo mejor no Exacto. tiene las mismas capacidades del arquitecto, no tiene los mismos estudios, pero tiene la capacidad de cambiar esa llave de baño. Cada uno es independiente y cada uno necesita tener su lugar. Y para eso, obviamente, la evaluación es fundamental. Así que, don Cristian, doña Andrea, Muchas muchísimas gracias por gracias, la de verdad, invitación. con un tema. Y ojalá que podamos con esto traspasar, obviamente, estas ganas de definitivamente terminar con esta discriminación, tanto en cuanto a género y también con las discapacidades que puedan tener algunas personas. Porque al final, todos tenemos una discapacidad en un momento determinado. Sí, Así es. en Así alguna forma. Somos discapacitados en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y lo que sí tenemos que compartir todos es el autocuidado. ¿Ya? Así Así que es. los invito también porque esta pandemia todavía sigue. Exacto, muchas ¿Ya? gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. ¿ah?